infórmate bien y decide, como dice justamente el video, y por ello estamos aquí acompañados de Percy Medina, jefe de misión para el Perú de Idea Internacional, y vamos a hablar sobre la reforma constitucional, específicamente sobre la pregunta número 2, que tiene que ver con el regulamiento al financiamiento de las organizaciones políticas. Percy, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto. Conversamos un poquito fuera del aire sobre esa semana, bueno, estos días en realidad que quedan hasta el 9 de diciembre, días cruciales, días muy importantes porque la verdad que vemos que mucha población está ya deseosa, ¿no es cierto?, por fin, que la agenda ya está direccionada, más es el referéndum, de buscar información, de entender las preguntas y el contenido de cada una de ellas. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda, que además nos toca a todos, ¿no? Y nos ha tocado desde la coyuntura misma, porque hemos visto que desde que empezó, ¿no es cierto?, todo el escándalo de Odebrecht, el caso de Lavallato, muchos decían, bueno, ¿qué está pasando con las organizaciones políticas? ¿Qué está pasando con el dinero de las organizaciones políticas? Efectivamente, y en toda América Latina se discute reformas en relación con el tema del financiamiento, no es una novedad, ¿no? Porque la idea es que hay que controlar desde la democracia el dinero y no que el dinero controle a la democracia. Entonces, uno tiene que poner controles, límites a las donaciones, sanciones efectivas, etcétera. Yo creo que ese es el sentido de esta reforma, que le va a dar un marco constitucional al tema que creo que va a ser muy bueno. Ojo con lo que mencionas que me gusta, ¿no? Tú dices hay que controlar desde la democracia porque a veces malentendemos también la democracia, sí, claro, como la absoluta libertad, ¿no es cierto?, para hacer y deshacer con eso que es tan grave, ¿no?, el dinero. Y el dinero puede ser muy nocivo para la democracia. Hacer política requiere dinero. No se puede hacer política moderna sin recursos. Pero no puede ser que el dinero sea el que compre poder, el que compre influencia, o peor aún, que sea el dinero ilícito, ¿no?, el que entre a las campañas para comprar impunidad en algunos casos. Entonces, por eso es que lo que se busca es controlar los flujos de dinero para que las campañas sean equilibradas, para que no haya nadie con un exceso, digamos, de protagonismo que solamente se lo dan los recursos económicos, ¿no? Entonces, hay para eso financiamiento público, franja electoral, límites, etcétera, ¿no? Son reglas que de alguna manera ayudan a equiparar la cancha. Eso nos queda clarísimo. Necesitamos una reforma electoral en ese sentido. Creo que afortunadamente para esta pregunta los peruanos lo saben, ¿no? Pero ahora, ¿qué propone esta reforma? Tenemos que ir siempre al detalle, ¿no?, de aquello por lo que vamos a tomar una decisión. En principio, este rango constitucional que no tiene el financiamiento, ¿de qué nos habla? Bueno, establece algunos criterios básicos que luego la ley tiene que desarrollar. O sea, por ejemplo, la reforma constitucional, si se aprueba, establecería que habría delito de financiamiento ilícito. ¿Eso qué significa? Que luego el Congreso tiene que modificar el Código Penal, tiene que establecer el delito, ponerle un tipo base, un conjunto de agravantes, sanciones a cada una de estas violaciones a la ley, y entonces ya no se sancionará solo con multas o de manera administrativa, dejamos lo administrativo, sino en casos graves la persona puede ir presa. No dejamos, sumamos lo penal. Sumamos, es muy importante. No, eso es muy importante porque además a veces se piensa que hay que criminalizar todo. Todo tiene que ser materia penal y no es así. Porque puede ser, por ejemplo, que haya algunos incumplimientos como se pasó el plazo. El plazo para entregar el informe era el día 16, se entregó el día 17. Ese responsable, ese tesorero no va a ir preso por eso, ¿no? Aplicará una multa, aplicará algún tipo de sanción, pero no hay que utilizar el derecho penal para los casos que son meramente incumplimientos administrativos. ¿Qué casos sí? Los casos graves. El que oculta información, falsea documentos, ¿no?, atribuye a una donación un conjunto de donantes que no son los verdaderos donantes. Todo eso que es realmente grave, sí tiene que ser sancionado penalmente. El que ese delito, ¿no es cierto?, pudiese aprobarse significaría que ya no hablaríamos más, quizá, de crimen organizado al interior de partidos políticos, porque habría ya, digamos, esa tipología. Bueno, esto a lo que permitiría, sí, me parece bien importante, es que se precise, ¿no? Entonces, hay actualmente muchos otros delitos que pueden conectarse con esto, como el lavado de activos, etcétera. Bueno, una vez que se dice esto es financiamiento ilegal y se describe el financiamiento ilegal, entonces eso ya tiene su propio tipo penal, sus agravantes, sus penas, etcétera, ¿no? Puede ser que haya que al no quita mismo lo otro. tiempo, que no quita lo otro, Claro. exactamente, ¿no? Puede ser que haya al mismo tiempo financiamiento ilegal y además lavado de activos u otros delitos. Y entonces que tendrían que ser probados. Claro, por supuesto, eso se sanciona, pero lo que no tenemos ahora, por ejemplo, es la sanción penal para
para el financiamiento ilegal y eso es lo que se crearía, ¿no? Ahora, una información que se ha compartido mucho en ese tiempo también es, claro, ¿por qué se necesita tanto dinero para hacer política? Y de inmediato pensamos en los medios, en las campañas de televisión que también serían reguladas, ¿no es cierto? Tendrían también un cambio con esa reforma. Efectivamente, esa es otra reforma importante y es que a partir de la reforma no se permitiría a los partidos contratar publicidad en radio y televisión adicional a la que ya se entrega a través de la franja, ¿no? Este es un tipo de medida que se usa en varios países de América Latina, empezó en Brasil y Chile, luego se han sumado México, otros, y lo que busca es abaratar las campañas, es decir, atender a lo que se considera un disparador del gasto, es decir, un tipo de gasto que por su magnitud incrementa los costos de la campaña, ¿no? Entonces se estima que el 70% más o menos de los gastos de campaña se va en avisaje en radio y televisión. Muy bien, entonces eso se disminuye a través de un tiempo compartido en franja electoral, etcétera, y entonces eso quiere decir que los partidos deberían gastar menos y estar menos sujetos a los vaivenes del financiamiento privado. Ahora, claro, eso es una parte de la respuesta, porque lo que ocurre ahora es que en las campañas el costo, por ejemplo, de redes sociales se va incrementando. Entonces, en la última campaña en Brasil se sabe que se ha usado muchísimo dinero en, por ejemplo, mensajes de WhatsApp. Claro, lo que no se gasta en un espacio se gasta en otro canal de difusión, quizá. Entonces, esa es como una reforma inacabada, ¿no? Entonces se regula una cosa, pero luego inmediatamente después tiene que verse otra y así, ¿no? Sobre todo porque campañas televisivas muchas veces no generan los resultados que se esperan. Lo hemos visto también en las elecciones del 7 de octubre, ¿no? No necesariamente quien gasta más recibe más votos, no necesariamente. Pero sí es verdad que quien tiene... Sí es verdad que quien tiene más recursos tiene más probabilidad, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, un corredor que está con las mejores zapatillas, el mejor traje aerodinámico, lo que fuera, junto con otro que corre pues, en hojotas y de repente con una ropa muy incómoda, lo que fuera, y de repente el otro igual gana, ¿no es cierto? No quiere decir que el que está en mejores condiciones va a ganar, pero tiene mejores posibilidades de competir y lo que se busca en una competencia es que las condiciones para la competencia sean más o menos equitativas. Nunca van a ser exactamente equitativas, pero lo que no se puede permitir es que alguien pues vaya en auto y el otro vaya en patineta, ¿no? ¿Qué otras modificaciones, cambios vendrían en el artículo 35 de la Constitución? Hemos hablado, bueno, de la tipificación, ¿no es cierto?, del delito de financiamiento ilícito, bueno, eso que tiene que ver con los medios. ¿Habría alguna otra regulación? Sí. Cosas importantes en ese artículo tienen que ver, por ejemplo, con la bancarización de los aportes, que ya está en la ley y sin embargo se le está dando rango constitucional. Se están estableciendo principios como el principio de la transparencia, el principio de rendición de cuentas, que debe dar lugar también a un desarrollo legislativo posterior, ¿no? Y en general toda la idea de que esto es una sombrilla para que luego la ley desarrolle más estrictamente cuáles van a ser las condiciones de aplicación. Esa es la importancia entonces de pasar de una ley a un artículo constitucional. Exactamente, ¿no? Porque de alguna manera se le da al legislador la obligación de desarrollar esos temas, ¿no? Sería una omisión del legislador, por ejemplo, si no estableciera la reforma en el Código Penal sobre financiamiento ilícito. Claro. Entonces, eso, una vez que está establecido por la Constitución, tiene que desarrollarse en el ámbito de la ley, ¿no? Y ya que al inicio hablábamos sobre la corrupción, ¿no?, y el dinero ilícito, lamentablemente, que no es algo que sucede solo en nuestro país, sino en el mundo, dentro de organizaciones políticas, otras cartas magnas también incluyen ese tipo de artículos, o sea, hablan de organizaciones políticas y de su manejo del dinero. La regulación del financiamiento en muchos casos está en la ley y en otros casos está en la Constitución. Más o menos mitad, si uno mira América Latina, ¿no? No en todos los casos está en la Constitución, pero las recientes reformas constitucionales han tendido a incluir el tema. Es decir, es un tema al que probablemente hace 10 o 20 años no se le da tanta importancia y en la última década ha adquirido importancia, ¿no? Prácticamente
todas las reformas políticas que se han hecho en la región, en América Latina, en los últimos años, han incluido entre los temas el tema del financiamiento, porque se considera que es un tema muy importante, ¿no? Claro, como lo dijimos al inicio, ¿no? Ya no hay que tocar la puerta de la oficina, hay que tocar pues la puerta grande, la de la casa. No, por supuesto, ¿no? Sí es. Y esto por eso la miras a la Constitución. Exactamente, ¿no? Y esto es una reforma que siempre es complementaria a otras, ¿no? La reforma política hay que verla integralmente. Por eso es que el jurado, por ejemplo, en algún momento planteó un código, planteó una mirada más holística. ¿Por qué? Porque hay relación, por ejemplo, entre, si uno regula el tema del financiamiento, quiere condiciones equitativas, etcétera, eso también tiene que ver con qué reglas eligen los candidatos, ¿no? ¿Qué reglas hay para participación de hombres y mujeres? En el financiamiento, en muchos países, por ejemplo, se ha regulado el acceso al financiamiento que tienen las mujeres o que tienen algunos grupos con desventaja. Y hay muchos países, esto ya es en la ley, no en la Constitución, pero en la ley, que se establece, por ejemplo, un porcentaje que tiene que estar destinado a promover la participación política de mujeres. Es el caso de Colombia, es el caso de México. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el caso de del financiamiento público, lo que se busca es que ese financiamiento genere equidad, que ese financiamiento genere participación, por supuesto, resultados positivos en formación de y que vayan seguramente con las políticas de Estado también, ¿no? También. Bueno, no solo hay que conocer las preguntas y el contenido, ¿no es cierto?, de cada una de las reformas, también saber qué viene después, y con eso, por favor, termino brevemente. ¿Qué vendría después de aprobarse esta reforma? Bueno, para empezar, el desarrollo legislativo de todos estos temas, ¿no? Claro, lo que decías, que va a tomar igual algo de tiempo. Que toma algo de tiempo, y luego la propia OMPE tendrá que hacer también un desarrollo, por ejemplo, de qué significa bancarización, a partir de qué monto, cómo, etcétera. Todo eso hay que trabajarlo. Y luego, todos los otros temas que no están en el referéndum. Por ejemplo, democracia interna partidaria, que no está en el referéndum, pero que tiene que estar en la reforma política, porque no podemos llegar a las elecciones del 2021 con las reglas que actualmente tenemos. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un gusto. Percy, por acompañarnos. Percy Medina estuvo con nosotros.